mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Números primos y compuestos, descomposición de un número en factores primos. Números primos y compuestos. Un número es primo cuando tiene exactamente dos divisores que sean naturales, el mismo y la unidad. Un número es compuesto cuando tiene más de dos divisores naturales, o sea, es divisible por uno, por sí mismo y por algún otro número natural. Los números primos son aquellos números que son divisibles por sí mismos y por uno. Por ejemplo, el número 2, ustedes lo pueden dividir por 2 o lo pueden dividir por 1. El número 4, sin embargo, uno lo puede dividir por 1, por 2 y por 4. O sea, el 4 dividido 2 da exacto también. Eso es lo que uno no quiere, esos son los no primos. El 5, por ejemplo, sí que se divide únicamente por 5 y por 1. El 7 también, por 7 y por 1. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles un ejemplo en donde hay una diferencia muy clara entre un número primo y un número no primo que se llama compuesto. Supongamos que hay 48 sillas para armar un auditorio para una charla, por ejemplo. Pueden acomodarse en 6 filas de 8 sillas cada una, 4 filas de 12 sillas, o bien 8 filas de 6 sillas, o bien 3 filas de 16 sillas, etc. Ahora imagínense que se rompe una. Quedan nada más que 47 ahora. ¿Las podemos seguir dividiendo en distintos grupos de filas de manera que quede todo simétrico y bien ordenado? ¿Es posible encontrar un número que nos permita armar filas exactamente iguales? Si queremos armar filas de 2 sillas, nos sobra una. Si queremos armar filas de 3 sillas, nos sobran 2. Si quisiéramos armar filas de 4 sillas, nos van a sobrar 3. No importa cómo queramos acomodarlas, siempre nos van a sobrar sillas. La única forma de acomodar las 47 sillas es armar una única fila de 47, o 47 filas de una sola silla, lo que es poco práctico. Y además, necesitaríamos un auditorio muchísimo más grande. Ahora, claro, el número 48 es un número que se escribe como producto de muchos números primos. Miren. Al 48 podemos verlo como 6 por 8, pero ni 6 ni 8 son primos, con lo cual el 6 es 2 por 3 y el 8 es 2 por 2 por 2. Con lo cual, el número 48 queda descompuesto en el producto de 4 números 2 y un 3, o sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Y esta es la única forma de descomponer al 48 como producto de números primos. Y no se puede seguir descomponiendo porque los números primos son indivisibles. Justamente por eso se llaman primos. Los números primos vienen a ser algo así como los bloquecitos más chiquititos de los cuales están compuestos todos los números. O sea, o un número es primo o se escribe como producto de muchos primos o de algunos primos. Pero en definitiva los números primos son los más chiquititos, los bloquecitos, algo así como los genes dentro del cuerpo humano, o si ustedes quieren como los átomos componiendo la materia. Por eso, como el número 48 está compuesto de tantos números primos, es que uno puede hacer tantas divisiones en filas como hemos visto recién. En cambio, ya con el 47, todas esas posibilidades se fuman. ¿Cómo hacer para determinar entonces si un número es primo o no? Hace muchos siglos, alguien conocido con el nombre de Eratóstenes en Alejandría diseñó un método que se hizo muy famoso y es muy sencillo y se llama la criba de Eratóstenes. Aquí está. Escribimos todos los números del 1 al 100. El 1 no se considera primo y por eso lo tachamos. El primer número sin tachar es el 2. Ese es el primer primo, el número 2. Pero todos los múltiplos de 2
mayores que el 2 no son primos y por eso los tachamos. El siguiente número sin tachar es el 3, que es el segundo número primo. Pero a continuación tachamos todos los múltiplos de 3 que siguen al 3. El siguiente número sin tachar es el 5, que resulta ser el tercer primo. Y a continuación tachamos todos los múltiplos de 5 que siguen. Y así sucesivamente. Los sobrevivientes de este campeonato de tachaduras van a ser los números primos que hay entre el 1 y el 100. Y este procedimiento se puede hacer no solamente para los primeros 100 números, sino para la cantidad de números que uno quiera. Esto permite determinar si un número es primo o no. Puede ser una tarea tediosa, pero en definitiva se trata solamente de saber dividir. Descomponer un número en sus factores primos. Se divide al número por su menor divisor primo. Al cociente obtenido se lo divide también por su menor divisor primo. Y así se continúa hasta que el cociente sea 1. Ejemplo, 480 lo vamos a descomponer en sus factores primos. El 480 es igual a 2 a la quinta por 3 y por 5 en factores primos. El ejemplo presenta un caso en el que se realiza un cálculo mental de mínimo común múltiplo. Allí se plantean los múltiplos de cada uno de los números a los cuales se quiere obtener, entre los cuales se quiere obtener el mínimo común múltiplo. De los números planteados se elige el menor múltiplo común a los 3 números planteados. En el ejemplo de cálculo mental de máximo común divisor, se plantean los divisores de los números 60 y 75. Entre esos divisores se elige el mayor de los divisores que corresponde tanto a 60 como a 75. Comprendido el concepto de máximo común divisor y el de mínimo común múltiplo, vamos a analizar un método para obtener esas cantidades. Para encontrar el mínimo común múltiplo de 2 o 3 números se procede de la siguiente manera. Se descomponen los números en sus factores primos y se multiplican los factores comunes y los no comunes con su mayor exponente. En este caso, el factor común a los 3 números presentados es el 5. Va a ser un factor en la multiplicación para obtener el mínimo común múltiplo. Un número que también es común a 2 de los 3 factores es el número 3. También se utiliza el número 3 para producto de los factores que van a dar por resultado el mínimo común múltiplo. Y finalmente, el número 2 es un factor que está en 2 de los números a los que queremos encontrar el mínimo común múltiplo. Elegimos el que está con mayor exponente. Una forma gráfica para visualizar y que sirve para obtener el mínimo común múltiplo de 2 o hasta 3 números consiste en plantear conjuntos con los factores de cada uno de los números. Ubicar a esos gráficos de manera que se intersecten entre ellos. El mínimo común múltiplo
será la unión, o sea, de todos los elementos del conjunto. Entonces, el mínimo común múltiplo de 15, 20 y 30 vendría a ser 2 por 2 por 5 y por 3. Para encontrar el máximo común divisor de 2 o 3 números, también se procede a la descomposición de esos números en factores primos, de los cuales se toman solamente los factores comunes con su menor exponente. En este caso, el único factor común es el número 5. Entonces, el máximo común divisor entre 15, 20 y 30 es 5. Si al estudiante le sirve la forma gráfica para visualizar mejor el problema de máximo común divisor, consistiría en expresar en conjuntos de cada uno de los números los factores. Al armar el conjunto de tal manera que se produzcan las intersecciones, el máximo común divisor sería el factor común a los tres grupos.